Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que en este tiempo podamos mirarte solo a ti y darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Padre, gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque somos tus hijos y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo con todo el poder del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay y cada día nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda ansiedad, todo temor en nuestras vidas, que podamos estar aferrándonos al pacto eterno de... En el nombre de Jesucristo, amén. Y vamos a mirar la palabra del Señor en este día, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El deseo de Dios es que a través de cada una de nuestras vidas, nuestros campos sean salvados. ¿Qué significan los campos? Nuestra familia es nuestro campo. El lugar donde trabajamos, donde estudiamos, ese es el campo que Dios nos ha dado. Las personas que conocemos, con las que nos relacionamos, la zona donde vivimos, nuestra región, todo eso forma parte del campo. Y Dios, que es soberano, nos ha puesto en ese lugar para que a través de nuestras vidas ese campo sea restaurado con el Evangelio. Por eso, ese es el deseo de Dios, pero si miramos nuestra realidad cercana a la misma familia, pues parece que no está funcionando. Hay personas, miembros de nuestra familia, que no quieren saber nada del Evangelio, incluso que han tomado caminos que son contrarios, y eso nos puede hacer sentir mal, a veces que estemos frustrados o que caigamos en incredulidad. Pero Dios siempre cumple su pacto. Moisés, él también, su campo estaba caído. El pueblo de Israel en ese tiempo era esclavo. ¿Por qué? Habían perdido el verdadero evangelio, que Jesús es el Cristo. Fuera del evangelio solo hay destrucción. Nada funciona. Y aunque eran el pueblo de Dios, habían perdido el verdadero evangelio y estaban viviendo vidas religiosas, y la religión no funciona en absoluto. Nos hace fracasar, nos hace sentirnos totalmente vacíos y frustrados. Solo el evangelio de Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación. Y ciertamente, si no gozamos ese verdadero evangelio, perdemos el mayor deseo de Dios, que es el evangelismo y las misiones. Por eso, sin esa fuerza espiritual, el pueblo de Israel estaba esclavizado por el faraón, que es un tipo de Satanás, por Egipto, que representa el pecado. Estaban caídos. Y ciertamente
puede ser también lo mismo que el campo donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Moisés intentó salvar su campo. ¿Cómo lo hizo? Por sus fuerzas. Y a veces lo intentamos hacer con buen corazón, pero con nuestras fuerzas. Eso es humanismo. No funciona. Es más, produce muerte. Él mató a un egipcio. Se convirtió en un asesino. A veces queremos arreglar las vidas de las personas que nos rodean con buen corazón. Tienes que cambiar, tienes que hacer eso, tienes que creer en Jesucristo. Pero lo hacemos por nuestras fuerzas y es contraproducente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no. La obra la hace Dios. Por eso Moisés, a consecuencia de ese humanismo, tuvo que salir corriendo, huyendo hacia Madián, donde estuvo 40 años. Pero ese tiempo de Madián fue un tiempo que Dios permitió, era parte del proceso para la vida de Moisés, para que él se diera cuenta que la obra la hace Dios, que el humanismo no funciona, para que pudiera tener esa conclusión del verdadero evangelio, solo Jesús el Cristo. Por eso ese tiempo, allí en el desierto, donde parece que estaba parado, donde parecía que había fracasado, eso parecía. Él se sentiría así muchas veces. Y donde lo que estaba haciendo allí era cuidar unas pocas ovejas, era un pastor de ovejas. De ser príncipe en el palacio real, pasó a ser un pastor de ovejas, pero además de unas ovejas que no eran suyas, eran de su suegro. Y en ese tiempo, Dios que es soberano estaba trabajando profundamente en el corazón de Moisés. Los teólogos dicen que allí escribió el libro del Génesis. ¿Qué quiere decir? Que allí pudo concentrarse en la palabra. Y por supuesto, el libro de Génesis, ahí nos habla del Evangelio de Jesús el Cristo, del verdadero Evangelio. Y ahí pudo aferrarse y restaurar esa oración. Y realmente para que nuestros campos sean salvados, ciertamente primero nosotros tenemos que cambiar nuestro estado espiritual, ser cumbre espiritual. Para ello tenemos que estar cada día editados en la palabra, creyendo, meditando la palabra, siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios que Él da y que Él mismo cumple. Hay que aferrarse a la palabra, no a lo que vemos, a lo que sentimos, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso hay que seguir totalmente la palabra. Y es el alimento. Danos el pan nuestro de cada día, dice la oración modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Ese pan es pan espiritual, es la palabra. Cada día necesitamos el alimento espiritual a través de la palabra. La bendición de ayer no sirve para hoy. Es día a día. Por eso allí Moisés empezó a centrarse, a grabar la palabra de Dios. Y es muy importante, es la manera de Dios. El que toma la palabra, el que cree la palabra, el que obedece la palabra, es como una casa construida sobre la roca. Ciertamente vendrán vientos, tempestades, granizos, tormentas, eso va a venir continuamente, pero ciertamente esa casa, nuestra vida, no se moverá, estará firme. Pero si, aunque seamos hijos de Dios, no estamos edificados, permaneciendo en la palabra cuyo centro y núcleo es el Evangelio de Jesús el Cristo, somos vidas como una casa edificada en la arena, que al mínimo vientecito, ¡pum!, se va a caer, ¿verdad? Por eso, ese tiempo del desierto, los 40 años, Dios los permitió, igual que Dios permite a veces esos momentos que parece que estamos quietos, que parece que estamos parados, pero Dios está obrando en nuestra vida. Somos hijos de Dios, Él nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Por eso ese tiempo, allí Él empezó a editarse totalmente en la palabra, a estar restaurando la oración, planificando con la oración,
buscando el plan que Dios tenía. Hay que orar a ese nivel 24 horas para poder estar descubriendo el plan absoluto de Dios en todas las circunstancias, todos los acontecimientos, todos los encuentros que Dios nos da. Y con 80 años fue llamado al monte Horeb y allí se concentró todavía más y pudo experimentar espiritualmente. Allí pudo entender esa misión que Dios tenía para su vida y fue cumbre espiritual. Por eso los últimos 40 años de la vida de Moisés fue para cumplir esa misión, liberar a su pueblo a través del sacrificio de sangre, el sacrificio de Jesús el Cristo, y llevarlo, liderarlo 40 años por el desierto hasta la tierra de Canaán. Porque Moisés, cuando fue cumbre espiritual, ahí Dios lo utilizó grandemente. Ahí Dios cambió su campo, liberó su campo, restauró su campo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, lo mismo, exactamente en cada una de nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, donde estudiamos, con las personas que Él nos hace relacionarnos. Ese es nuestro campo, Él quiere restaurarlo a través de nosotros, pero primeramente tenemos que disfrutar de esa cumbre espiritual. Y no solo Moisés. Vemos los discípulos en el Nuevo Testamento, los que Él llamó por su gracia y que durante 3 años estuvo entrenando, continuamente conviviendo con ellos. Ellos tenían esa teoría de que Jesús era el Cristo, pero ciertamente sus vidas estaban enfocadas en otras cosas. Por eso, cuando llegó el tiempo de crisis y el Señor fue apresado, Pedro negó al Señor 3 veces y se marchó a Galilea también, pensando que había fracasado. Pero el Señor resucitado fue a por Pedro a darle la palabra. A Pedro y a los discípulos los concentró en el monte del Olivar. Ese tiempo es como el monte Horeb. El mismo tiempo. El tiempo de recibir a través de la palabra, de la oración, la cumbre espiritual. Por eso cuando el Señor ascendió, fueron al aposento alto del Marcos y allí tomaban la palabra, oraban y en Hechos 2, del 1 al 4, fueron llenos del Espíritu Santo, eran cumbre espiritual y ahí empezó realmente Dios a obrar poderosamente a través de sus vidas. Por eso que cada día, aunque estamos ocupados, que cada día sin falta tengamos ese tiempo que es esencial, que es primordial, que hemos sido creados para ello. El tiempo de la cumbre espiritual, el tiempo de estar recibiendo y meditando la palabra. ¿Qué palabra? Principalmente el mensaje del púlpito, el mensaje que Dios nos da cada domingo en nuestra congregación. Esa palabra es la palabra de Dios, es la dirección, la respuesta por adelantado. Tenemos que estar meditando los 6 días restantes de la semana, esa palabra, orando con ella, siguiéndola, aplicándola, disfrutándola. Y vamos a ver cómo Dios la cumple, de manera concreta. Y también orando con ella tendremos respuestas de la oración. De esa manera disfrutaremos de ese estado espiritual, de ser cumbre espiritual. Y para poder llevar esa cumbre a nuestros campos, ¿qué es lo primero que tenemos que disfrutar? Pablo, aunque no estuvo físicamente en el aposento alto de Marcos, él pudo recibir ese contenido a través de Ananías, allí en Damasco, donde él fue salvo, porque el Señor fue a su encuentro. A través de Ananías pudo recibir ese contenido importante. Tuvo la conclusión de que Jesús es el Cristo, que Cristo ha resucitado y cuando proclamamos su nombre, su reino se establece. Tuvo también la conclusión de que solo con el poder del Espíritu Santo podemos ser testigos para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo también gozaba de esa cumbre espiritual en su vida. Y cuando estaba en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, del 1 al 4, Pablo, Bernabé y los otros obreros importantes de la iglesia estaban buscando a Dios,
orando, teniendo ese tiempo delante de Dios, allí el Espíritu les habló: separadme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo preparada para ellos. Con ese poder pudieron realmente empezar por primera vez en la historia de la Iglesia las misiones, llevar el Evangelio a otras naciones, porque gozaban primeramente de esa cumbre espiritual. Ahí Dios fue cuando los envió para cumplir las misiones. También en el segundo viaje misionero, cuando estaban en Asia, Pablo y su equipo, dice que el Espíritu les impedía ir a otras ciudades. Era muy extraño, porque querían ir a predicar el Evangelio, pero el Espíritu les estaba parando. Por eso en Troas, dice la palabra en Hechos 16, de 6 al 10, estuvieron teniendo ese tiempo, el tiempo del aposento alto, donde pudieron orar, tomando la palabra, hasta el punto que Dios le dio una visión. Un varón macedonio le apareció y le dijo: pasa y ayúdanos. Y si tenemos ese estado espiritual, si disfrutamos de esa bendición como disfrutaron en el aposento alto de Marcos, con esa plenitud del Espíritu Santo, al orar, al tomar la palabra, Dios nos va a guiar de manera detallada. Por eso les habló por primera vez que tenían que pasar a Europa, a Macedonia. Y también en el tercer viaje misionero, que llegaron a Éfeso. Allí Pablo, dice la palabra, que cuando entró se encontró con 12 discípulos que no habían todavía recibido la salvación. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento. Pero Juan el Bautista vino a preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesús el Cristo. Por eso ellos todavía no habían recibido a Jesús el Cristo en sus vidas, no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Por eso allí Pablo les tuvo que dar ese contenido importante del Evangelio, el contenido del aposento alto. Y allí dice que al recibir a Cristo, Pablo oró por ellos y pudieron experimentar la misma respuesta, fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso allí empezó ese movimiento de vida, como empezó en Jerusalén, donde se levantaron los discípulos, donde durante 2 años Pablo en la escuela de Tirano estuvo predicando que Jesús es el Cristo durante 2 años. Y se levantó ese movimiento de vida, ese movimiento donde realmente el campo pudo ser salvado. Por eso hay que empezar de esa manera, teniendo esa cumbre espiritual, levantando los discípulos para que puedan disfrutar de la cumbre espiritual. Es la manera para poder llevar nuestros campos a la cumbre, para poder salvar nuestros campos. Por eso en Hechos 13, del 5 al 12, vemos como Pablo y Bernabé llegaron a Chipre, y allí, cuando fueron a visitar al procónsul romano, que era Sergio Paulo, él tenía un mago que le aconsejaba y que estaba impidiendo el Evangelio. Y por supuesto Satanás se opone, ¿verdad? Él no quiere que se predique que Jesús es el Cristo. Pero cuando gozamos de esa cumbre espiritual, al orar, el Espíritu Santo obra y la oscuridad huye. Por eso, realmente, cuando Pablo oró, ese hombre quedó ciego. Dios quebrantó el poder de la oscuridad. También cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipo, dice que había una muchacha adivina que le seguía y que estaba adivinando. Pero Pablo también, que tenía ese estado espiritual, al orar, esa joven fue sanada, fue liberada. Y ese es el estado, cómo Dios obra a través de los hijos que están gozando de esa cumbre espiritual. Su campo realmente empieza la oscuridad a ser quebrantada, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, principados, huestes de maldad. Si somos cumbre espiritual y empezamos a orar, vamos a ver cómo realmente la luz del Evangelio está quebrantando toda la oscuridad. Por eso también cuando llegaron allí a Éfeso, la gente, al recibir la palabra, dice que voluntariamente el Espíritu Santo les guiaba
empezaron a llevar a la plaza amuletos, libros de ocultismo, de magia que tenían un gran valor económico, pero los tiraron y los quemaron. ¿Qué quiere decir eso? Que salieron totalmente de la oscuridad, salieron del poder de Satanás, y ese es el poder del Evangelio, que cambia totalmente las vidas, las familias, los campos, para poder experimentar que nuestro campo sea restaurado con el Evangelio. Primeramente, necesitamos estar disfrutando cada día de esa cumbre espiritual de manera personal. Y no solo eso, también se abrieron puertas para continuar, porque el Evangelio es hasta lo último de la tierra. Vemos cómo ciertamente Dios abrió puerta y el mismo procónsul Sergio Paulo, al ver el poder de Dios, pudo creer en Jesús el Cristo. Era una gran puerta para salvar toda la región. ¿Por qué? Era el procónsul. Era muy fácil para él, ¿verdad?, reunir a la gente para que pudieran conocer el Evangelio. También en esa ciudad de Filipo, cuando esa joven adivina fue liberada, sus dueños se enfadaron. Se habían quedado sin ganancia. Por eso se levantó un gran alboroto. Empezaron a pegar con varas a Pablo y a su equipo y los metieron en prisión. Pero Pablo sabía que Dios tenía un plan. Por eso él, cuando estaba en la cárcel, estaba alabando con Silas, estaban glorificando, atando el poder de la oscuridad, hasta el punto que hubo un gran terremoto y se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. Y cuando el carcelero se quería quitar la vida, Pablo lo paró. ¡Alto! Estamos aquí, no hemos escapado, porque Pablo sabía que había un plan. Por eso el carcelero cayó de rodillas y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31 Pablo le contestó: si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y pudo, por gracia de Dios, recibir este precioso evangelio él y toda su familia. Y eso es el poder de Dios, porque a través de esa familia ciertamente podían continuar para llevar ese evangelio allí, a través de la iglesia que se levantó en la casa de Lidia, juntando a todos esos creyentes. Ahí comenzó la iglesia de Filipo, que Dios utilizó para continuar con este movimiento de vida, con este movimiento de la palabra, que pudo salvar a la ciudad de Filipo, a toda la región, a toda la nación. Y ese es el poder del Evangelio, cuando primeramente nosotros, porque la evangelización del mundo empieza en mí. Yo necesito tener la fuerza y el poder espiritual, ser cumbre espiritual, para que a través de mi vida se esté salvando mi campo, se estén abriendo las puertas y se cumpla la evangelización mundial. También a través de Pablo, allí en Éfeso, él, cuando realmente fue transformada esa ciudad que era totalmente idólatra, que era totalmente caída en cosas del mundo, cuando fue salvada con el Evangelio, en Hechos 19:21, allí Pablo lo dijo: me es necesario ir también a Roma. Tengo que ir a Roma. La continuidad hasta Roma, que representa la evangelización mundial. Y ciertamente fue y pudo testificar delante de César. Por eso es muy importante que estemos entendiendo que necesitamos restaurar ese tiempo de cumbre cada día. Necesitamos el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso cada día hay que aferrarse a la palabra de Dios, llenarse con la palabra y estar orando. Orar 24 horas durante todo el día, disfrutando de que Dios vivo está con nosotros, orando y quebrantando la oscuridad, orando para que Dios abra puertas para compartir el Evangelio. En ese momento, cuando gozamos de ese estado espiritual, Dios va a obrar poderosamente a través de nuestras vidas. Y todo lo que no hemos podido hacer humanamente, Dios va a obrar y va a cambiar nuestras familias, va a cambiar el lugar donde trabajamos, porque las obras del reino de Dios se van a levantar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar
restaurando ese tiempo de cumbre cada día, para poder estar experimentando todas las respuestas que Dios va a levantar a través de ustedes, salvando su familia y todo su campo. En este día, como todos los viernes, por gracia de Dios, tenemos el tiempo de poder también, de manera práctica, concentrarnos delante de Dios. En la palabra de Dios aparece que los hijos de Dios salvos podemos disfrutar de 7 bendiciones representativas. Y en este día me gustaría que pudiéramos estar orando y meditando en cada una de ellas. Por ello le invito que pueda estar repitiendo delante del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo soy tu Hijo, y el Espíritu Santo mora en mi vida. Gracias porque a través de Jesús el Cristo me has sacado del pecado, me has liberado del poder de Satanás, y ahora estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por esa nueva vida que me has regalado. Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias porque el Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Gracias porque cuando estoy turbado, cuando estoy en dificultades, tomando tu palabra, tú me guías de manera concreta. Gracias porque tienes todo preparado para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Padre, gracias, porque puedo orar como tu Hijo, sabiendo que tú, que eres mi Padre, me escuchas a través del nombre de Jesús el Cristo. Gracias porque tú siempre me das respuesta a la oración. Esa oración conforme a tu voluntad, para que tu reino se establezca, para que las personas que están sufriendo puedan conocer que Jesús es el Cristo. Padre, muchas gracias por la bendición de la respuesta de la oración. Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Padre, gracias, porque Jesús el Cristo ha vencido a Satanás en la cruz. Él vino para deshacer las obras del diablo. Gracias porque en Cristo tengo la victoria en la batalla espiritual. Gracias porque al proclamar su nombre, la oscuridad huye. Tú levantas las obras del reino de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Padre, gracias porque tú envías tus ángeles para dar respuesta, para ayudarnos a tus hijos. Gracias porque no estamos solos. Tú nos has dado esa bendición de enviar tus ángeles para que podamos permanecer, para que podamos levantarnos como tus testigos en cada uno de nuestros campos. Te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Padre, gracias porque somos, por tu gracia, ciudadanos de los cielos. Tenemos el respaldo del trono celestial. Tenemos el respaldo de tus ejércitos celestiales. Gracias porque tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges. Gracias en el nombre de Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias porque tú nos das el poder a través del Espíritu Santo para levantarnos en medio de las crisis, en medio de los problemas,
como tus testigos, para que la luz del Evangelio resplandezca a través de nuestras vidas en cada lugar que tú nos has puesto. Gracias porque tú nos das el poder para proclamar tu Evangelio hasta lo último de la tierra. Que cada día que estemos en este mundo, hasta que vayamos a tu presencia, estemos glorificando y proclamando el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias porque tú nos guardas, nos cuidas cada día por tu gracia. Que estés bendiciendo la vida de cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Que podamos estar cada día disfrutando de esa cumbre espiritual. Que podamos recibir la fuerza y el poder para levantarnos como tus testigos. Y cada uno de nuestros campos sean transformados por el poder del Evangelio. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Que estés bendiciendo, Padre, cada una de nuestras familias. Quebranta el poder de Satanás, quita toda división. Que tu reino se establezca con poder, obra poderosamente. Que nuestras familias se levanten para glorificarte, para que las utilices para la evangelización mundial. Que estés bendiciendo cada una de las naciones hispanas en el nombre de Jesucristo. Que estés levantando este movimiento del evangelismo bíblico. Levanta a los pastores, los evangelistas, los misioneros, los remanentes. Levanta las iglesias para que se pueda predicar que Jesús es el Cristo con poder. Que estés levantando a tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar disfrutando cada día que Dios vivo, por su gracia, está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Que cada día disfruten de este evangelio que es vida y vida en abundancia, solo a través de Jesús el Cristo. Y que estén orando para compartir esa bendición, esa gracia que hemos recibido con todas las personas que Dios nos haga encontrar, especialmente los que están en enfermedades, en dificultades, que podamos darles la verdadera respuesta. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo importante del mensaje núcleo. Les pido que puedan orar para que el Señor esté dándonos la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.